Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar por primera vez con Andrea Polidura, periodista del debate. ¿Qué tal estás? Hola Alberto, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, lo primero, muchas gracias por tu tiempo y por pasarte por aquí. Y Andri, Nacho, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bien, Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo Alberto. andas? Un placer estar aquí. Ya sabes que Como encantado siempre. de teneros. Muchísimas gracias a los tres. Vamos a hablar sobre la actualidad de la guerra de Ucrania y como es tu primera vez, Andrea, que te pasas por aquí, cuéntame cómo estás viendo la actualidad del conflicto, ¿qué te está pareciendo? Bueno, creo que en el plano militar en las últimas semanas, bueno, sobre todo en esta última semana, después del ataque ucraniano contra las bases aéreas rusas, hemos visto cómo Rusia ha incrementado, ¿no? y ha redoblado y ha incrementado sus ataques aéreos contra Ucrania como una forma de, pues, hacerse, no, no mostrarse como que le han atacado en donde más le duele, ¿no? Y de hecho creo que esta noche hemos visto uno de los mayores ataques con 479 drones contra Ucrania, que ha batido un nuevo récord, ¿no? Parece que cada noche va aumentando ese lanzamiento de drones contra Ucrania. Y pues en el plano militar, aparte de los ataques aéreos que se están redoblando, también vemos como unos pequeños avances en el plano en ciertas regiones. Hoy, por ejemplo, creo que Rusia ha dicho que ha tenido una incursión en Dnipro, Ucrania lo está negando. Pero vemos como también en la zona de Sumi están teniendo problemas en el norte. Zelensky ya advirtió que Rusia estaba preparando una ofensiva de verano. De hecho, Zelensky la ha dado ya por iniciada. Y entonces, en el plano militar, la verdad es que este verano yo creo que vamos a ser testigos de una nueva ofensiva que marcará también pues, un poco la línea de las negociaciones, ¿no? Y ya en el plano de negociaciones, pues obviamente vemos que estamos completamente bloqueados. O sea, las dos rondas de negociaciones en Estambul no han servido para apuntalar ese alto al fuego. Lo único que se ha sacado de esas negociaciones han sido un intercambio de prisioneros, ¿no? Que creo que hoy además ha habido un intercambio de prisioneros de soldados menores de 25. Pero más allá de ese intercambio de prisioneros puntuales, que es verdad que son los más grandes de la guerra, pero no es una novedad, porque a lo largo de estos 3 años casi en lo único que se han puesto de acuerdo es en el intercambio de prisioneros. Creo que este de este lunes es el número 66. Más allá de eso, no, o sea, Rusia no parece querer un alto al fuego y de hecho es lo que estábamos comentando, ¿no? Yo creo que va a estirar lo que más que pueda estas negociaciones para seguir avanzando en el terreno en el plano militar, en el terreno y tener la mejor posición en las negociaciones. Y como Trump ahora mismo tiene más problemas internos, tenemos el tema de Elon Musk, el tema de los disturbios en Los Ángeles, no va a ser un impedimento tampoco para Rusia, no va a estar presionándolo, entonces yo creo que ahí estamos en el plano militar, cada vez Rusia avanzando, y en el plano diplomático, pues obviamente Rusia no va a querer avanzar y estamos completamente bloqueados como al inicio de las negociaciones. Andri. Bueno, pues en mayor medida estoy de acuerdo con Andrea y es cierto que Rusia está intentando como mostrar al mundo, ¿no? Esto que es una superpotencia, que puede avanzar aquí y allá, lo del paripé este de llegar a digamos, a la frontera, ¿no? imaginaria de Dnipro para decir, oye, ya estamos creando una zona buffer o colchón en Ucrania, en Dnipro, porque ya hemos llegado donde queríamos. Pero es engañarse, porque claro, pues, Rusia perdió una parte de su aviación estratégica con la que al final hace daño. O sea, hace daño me refiero a la población civil, porque como es incapaz de derrotar al ejército ucraniano en el campo de batalla, pues tiene que llegar a este tipo de ataques para intentar desmoralizar a la población ucraniana. Pero también os digo, si en 3 años y medio casi, ¿no? No han conseguido desmoralizarlos, dudo bastante que ahora con más misiles y más Shaheds consigan que la moral caiga. Y con respecto a Sumy, sí es cierto que están consiguiendo empujar a los ucranianos, pero es algo que hablamos, creo que Alberto, contigo, cuando Ucrania se estaba empezando a retirar de Kursk, dijimos que yo espero que Ucrania haya establecido buenas defensas porque las tropas rusas que los empujaban de Kursk hacia Sumy
no iban a desaparecer, iban a estar ahí. Y claro, esas tropas van a empujar a los ucranianos. Han conseguido avanzar, creo que eran en el mejor de los puntos, creo que eran, si no me equivoco, 6 kilómetros. Claro, 6 kilómetros en una llanura en más de un mes y pico, pues no es una, digamos, una cantidad exagerada, pero las bajas sí que son grandes. O sea, estamos hablando de artillería que se usa diariamente, drones FPV, los de lanzamiento, además, pues un montón de armamento de diferente tipo. Y las bajas son tan grandes que cualquier otro ejército a día de hoy ya se habría retirado su propio territorio por ser incapaz de mantener estas bajas, pero Putin sí que está vendiendo y está consiguiendo, por lo menos para su propia gente, decir que esto merece la pena. Da igual la gente que caiga, que los 5 kilómetros aquí, 4 allá, si es a cambio de miles y miles de vidas, merecen la pena. Ucrania no puede hacer, obviamente, este tipo de guerra y tiene que ceder terreno por las bajas rusas y eso es lo que estamos viviendo. Pero ya solo un último apunte. Yo creo que el tema de Sume, si queréis, lo hablamos un poquito más. em, Ellos como que pretenden decir que van a llegar, van a ocupar, pero no hay realmente posibilidad alguna. Si a 3 kilómetros o 2 kilómetros de sus fronteras están sufriendo este tipo de bajas, conforme se van acercando a una ciudad tan grande como Sume, las bajas van a ser todavía mayores, mayores defensas, como, bueno, como estamos viendo que ya se han preparado. Entonces, yo creo que es todo de cara al público, todo para que Trump diga, sí, Rusia es un ejército invencible, Ucrania cede aquí, cede allá, pero posibilidades reales y lo que es capacidad de ejercer una derrota a Ucrania en el campo de batalla son cercanas a cero. Nacho. A ver, el frente sigue ahí. Lo que está pasando en Sumi es parte de los anuncios hechos hace 2 meses por Putin de la creación de una zona buffer. En el frente del Donetsk han hecho también otra ofensiva. Están gastando ya a cuenta de futuros cheques demográficos lo que no tienen. Y sí, coincido, están preparándose para un espectáculo que es como un espectáculo privado que le están preparando, le están presentando a Trump, justamente para que pase lo más grave que podría suceder. Y no es que Estados Unidos se pase del lado de Rusia, sino que se salga de la guerra. Le están buscando darle un motivo para que Trump diga, ya dijo, ¿no? Esta guerra no es mía, es una guerra europea. Ya cuestionó muy fuerte a Zelensky lo que no le cuestionó a Putin. Cada vez es más evidente que lo que necesita ahora y es lo que Putin le está dando es la idea de que no tiene sentido apoyar a Ucrania porque Rusia es imparable. Así que un avance de 6 kilómetros tiene más que ver con lo argumental que con un éxito militar. La otra realidad es que en Subi también habían avanzado, si no me acuerdo mal, en el 2022 y después tuvieron que retroceder. Es decir, que tampoco es que es una guerra donde los límites sean definitivos. Y el tercer punto que me parece importante es que todas estas operaciones que está haciendo Rusia las hace sobre el borde mismo de eh, una acción aún mayor que se espera para el comienzo del verano, en donde lo que están haciendo es un preparativo para hacer un último empuje, espero que sea el último, yo digo es el último porque no me dan los números, no me dan los números de los blindados y los soldados, eh, para llegar a una situación de impas en la que no sea posible para ninguno de los dos avanzar. Yo creo que es un poco esa es la idea política más allá de lo militar. Pero mientras tanto también porque hay como mucha niebla de guerra. En Kupiansk y también en el sur de Toretsk, Ucrania acaba de recuperar tierras, acaba de recuperar territorios, los liberó. Entonces no es que solamente Rusia avanza, es un ida y vuelta, es un ida y vuelta permanente. Y cierro con esto. El frente es una cosa, ¿sí? Lo que sucede en el frente es una cosa, ¿sí? Que no hay un movimiento definitorio de parte de ninguno de los dos. La guerra se está disputando ahora en el otro plano, que es el que hablaban recién ustedes,
del bombardeo mutuo. O sea, es casi parece como la guerra de Irán e Irak en la década del 80, la guerra de las ciudades, no sé si se acuerdan, cuando los dos países se bombardeaban con misiles de una ciudad a la otra. En este caso, Rusia sacó lo que tenía de reserva de misiles. Quedó claro que el ataque con los drones en las bases de los bombarderos activó esas reservas de misiles Kinsal y de otro tipo de misiles de balísticos y de cruceros que de pronto empezaron a aparecer en mayor número cayendo sobre las ciudades ucranianas, eh, buscando doblegar a los ucranianos. Y Ucrania que sigue atacando instalaciones militares, que sigue atacando objetivos básicamente legítimos, en una lucha en donde Ucrania ya no se dirige a Estados Unidos. Me parece que, a quien se dirige Ucrania es a los socios verdaderos que todavía le quedan, que son Europa, los países europeos que apoyan, y el resto que están desperdigados en el resto, por el mundo, como Australia, Corea del Sur, Japón, que son los países que le están dando apoyo más allá de la Unión Europea. Entonces, este intento de Ucrania es de decir, bueno, en el frente no es lo único que pasa. Y, por ejemplo, el haber bombardeado hace unas horas la fábrica donde se producen las antenas y parte de la electrónica de los misiles balísticos en Rusia, son gestos que por ahí pasan desapercibidos, pero en mi opinión, si vos no podés producir Kinsals y misiles balísticos por un mes o 3 meses o 6 meses, es una noticia mucho más importante que un avance de 1 kilómetro, 2 kilómetros en Sumi. Porque en definitiva, de lo que se trata esta guerra es de ir debilitando al oponente, precisamente por lo que hablábamos de que no hay en el frente un golpe definitorio. Entonces, se trata de eso. Hay mucha gente que está quizás un poco pesimista en este momento y tiene motivos, pero también tiene motivos para ser optimistas al saber que sigue siendo Ucrania con los apoyos que tiene y la salida de Estados Unidos, que de hecho es un hecho, ¿no? Digo, esto de mandar 20.000 espoletas usadas para atacar, para bajar a los drones que vienen de Rusia. En el momento mismo en que Ucrania recibe un ataque de 500 drones en un solo día, eso indica que, junto con la falta de nuevos paquetes de ayuda a Estados Unidos, Ucrania está sola, pero ¿qué opciones tiene? Y con las opciones que tiene sigue resistiendo. Así que no sé si hay que ser tan pesimistas con respecto a lo que está sucediendo. Andrea, ¿de todo lo que está hablando quieres decir algo? Pues no, la verdad es que me parece muy interesante lo que ha comentado Nacho, que es verdad que a lo mejor estamos viviendo como un momento un poco pesimista en el campo de batalla, también porque parece ser que yo creo que también influye un poco, ¿no? la parte diplomática. Creo que cuando Trump llegó al poder y estaba tan insistente que iba a conseguir acabar la guerra, aunque todo el mundo que conocía la realidad sabía que no era tan fácil como él lo planteaba, que no se podía terminar este conflicto en 24 horas, era imposible. Pero a lo mejor sí que veíamos un rayo de esperanza de decir, bueno, a lo mejor no se acaba, pero sí consigo un alto al fuego, ¿no? Entonces creo que se ha juntado esa decepción por parte de la diplomacia en la que no se ha conseguido absolutamente nada. En estos ya, pues, si Trump llegó al poder el 20 de enero, pues en casi que 5 meses, 6 meses no se ha conseguido nada. O sea, es que realmente no se ha conseguido nada en la diplomacia. Creo que se ha juntado un poco, pues, ese pesimismo en que no se ha podido apuntalar ni siquiera un alto al fuego de 30 días. Los altos al fuego que han tenido en el Mar Negro o contra las infraestructuras energéticas, por ejemplo, realmente nunca ha pasado porque se han seguido atacando estas infraestructuras. Entonces, pues lo que decía, creo que se ha juntado este pesimismo en cuanto a la diplomacia y luego, obviamente, Zelensky no hace más que advertir a los aliados en que Rusia efectivamente se prepara para una ofensiva de verano que en el campo de batalla siguen, pues como decía Nacho, ¿no? Un día uno consigue liberar una ciudad, el otro Rusia vuelve a reconquistarla. Entonces, creo que se ha juntado un poco el plano militar con el plano diplomático y estamos en un momento en el que parece que, pues, que esta guerra va a seguir 3, 4, 5, es que nadie sabe cuándo se puede terminar ni cómo se puede terminar. Sí, además los que seguimos este conflicto sabemos muy bien que todas estas maniobras diplomáticas nunca, jamás en la vida tuvieron sentido por dos factores. Primero porque está Putin del otro lado, que es el mismo que
no respetó los acuerdos de Minsk. O sea que firmar un acuerdo de cese el fuego con Putin es como firmar en la arena. Y el segundo es que nunca hubo voluntad de parte de Rusia de hacer otra cosa que conquistar a Ucrania. O sea, no es solamente la falta de cumplimiento, sino también que sabemos cuál es el objetivo. Lo dijo Medvedev, lo dijo Putin, lo dijo Lavrov. Creo que para hacer turismo diplomático estuvo bueno viajar a Arabia Saudita, bueno viajar a Turquía, seguramente han comprado algunos souvenirs, pero no tuvo otro sentido que ese, porque todos sabemos que hay del otro lado y que Ucrania no se va a rendir, porque si pensémoslo de una manera sencilla. Rusia le pide que le entregue los 4 Blast que tomó desde el 22, más Crimea, y que además no pida reparaciones de guerra, que tome el ruso como idioma oficial, que vuelva a la iglesia ortodoxa rusa, en fin, cosas que se sabe que no va a aceptar Ucrania. Entonces, se ha perdido mucho el tiempo y creo que justamente el perder el tiempo es la estrategia de Putin, perder el tiempo y de paso convencer a Estados Unidos o darle argumentos para una decisión que ya está tomada por parte de Trump, que es no apoyar a Ucrania. No digo ir en contra de Ucrania, es no apoyar, es decir, no me interesa, no es mi guerra. Entonces perdimos mucho tiempo, perdimos, ¿cuánto? ¿Cuánto llevamos? Hablando de la ronda de Estambul, de la ronda de Arabia Saudita, de la posibilidad de negociar en Suiza, de una reunión cumbre. Es nada, es como, o sea, ya basta, ¿no? Ya basta. De hecho, es que creo que todavía no se sabe una siguiente o próxima fecha para una tercera ronda de conversaciones, ¿no? De la última salió que se iban a reunir, pero todavía no lo sabemos. Y el equipo ucraniano dijo una fecha, dio una fecha, porque se conoce cuál es la estrategia del Kremlin de dilatar y dilatar los tiempos. Propuso de la última semana de junio y de hecho propuso una reunión trilateral entre Zelensky, Trump y Putin. Y lo primero que hizo el Kremlin fue negarlo, decir que esa reunión no iba a pasar y que todavía no se Ujú. tenía una fecha exacta. Entonces, mm, no tenemos nada. Es que eso totalmente, es que la cuestión es ahora militar, la diplomacia. Alguien quizás se olvidó de comprar alguna alfombra en Ankara o en Estambul y dijo, bueno, armemos otra ronda de negociaciones porque si no mi esposa se va a enojar si no le traigo la alfombra que falta. Me parece que es una aplicación más razonable que decir que es posible que Putin acepte un acuerdo de paz. Digo, por lo loco es mucho más probable que seguir pensando en Putin. O sea, estamos hablando de Putin, Mm. recuerdo, ¿no? Sí, yo creo que estoy de acuerdo con vosotros. No creo que haya pesimismo, sino un golpe de realidad con el tema de Trump, que mucha gente incluso a día de hoy sigue pensando, bueno, Trump seguro que como le logramos traer a este bando, ¿no? Que digamos que es donde pertenece Estados Unidos, que es el jefe o digamos el miembro más importante de la OTAN, pero su presidente, hay que reconocerlo, es como un outsider, ¿no? Como que quiere estar aquí repartiendo galletas a diestra y siniestra y no realmente involucrado en en los valores que supuestamente representa Estados Unidos y digamos, lo que es el Occidente. Creo que Trump por fin también está aprendiendo que Rusia no quiere un alto el fuego, que es lo que le pidieron a Zelensky, que Zelensky aceptó a regañadientes porque también sabe que un alto el fuego es una agresión en el futuro, porque Rusia, desde el día 1 de la guerra que empezaron ese 24 de febrero de 2022, lo dice bien claro, queremos toda Ucrania. No le importan, vamos a decir las cosas como son, ni Gerson, ni Zaporizhia, ni Donetsk, ni Lugansk, ni Crimea. No, no. Lo que le importa es toda Ucrania, porque la doctrina incluso en la que se basa Putin y su gabinete es Ruski Mir, que es el mundo Ujú. ruso, que engloba Bielorrusia, Ucrania y Rusia como un único Estado-nación. Claro, y para ellos, que aunque sea una parte mínima de Ucrania que no esté dentro, es un fracaso. Entonces no van a rendirse, no van a renunciar a ello. Y lo único, pues, que me parece bien de todos estos meses, que no creo que se haya perdido todo el tiempo, pero sí que Europa ha visto ya que tiene que depender de sus propias capacidades, de sus propios recursos, porque puede llegar
presidente, digamos, no tan comprometido con la causa occidental o no, que no quiere hacer, digamos, valer el poderío de Estados Unidos y que vamos a decir, te puede dejar un poco vendido, que es como es Trump. Pero también yo creo que hay puntos positivos que estabais mencionando antes, que los he apuntado aquí para que no se me olvidara, que es, por ejemplo, Ucrania. En este 2025 notamos como cada vez es más potente en lo que es la fuerza aérea, tanto las operaciones para la destrucción de la aviación estratégica rusa, que para mí fue impresionante, como 2 días después la operación contra el puente de Kerch en Crimea, que claro, tanto si es un dron como si son buzos, es que es meterse en el corazón, digamos, de las defensas rusas y detonar ahí un artefacto. Y lo último que hemos visto, un Sukhoi 35 derribado casi ya al 100%, que aunque no lo confirmen, pero se está filtrando por un F-16, o sea, de esos holandeses que derribaron el MH17 en 2014 por un sistema Buk ruso. Así que podemos decir que poco a poco el karma está actuando. Y en el campo de batalla, es cierto que Rusia puede avanzar aquí e intentar una ofensiva allá, pero también tiene sus limitaciones. Ya hace mucho que no vemos los T-90M atacando aquí y allá, porque la degradación es muy importante. Lo que vemos son motos, infantería a pie, incluso propios rusos haciendo vídeos diciendo, oye, que no queremos ir al matadero. Y eso, quieras o no, también afecta a lo que es la capacidad rusa de hacer la guerra. Y lo último que estabais mencionando antes, los drones que se usaron esta noche. Es verdad, fueron casi 500 drones, pero el portavoz de la Fuerza Aérea dijo que más o menos la mitad eran drones señuelo, o sea, que tampoco pueden producir una cantidad ilimitada de los Shahed, que al final tienen una cabeza de guerra explosiva, sino algunos de ellos son solo para intentar desgastar los misiles y las capacidades antiaéreas ucranianas, pero no tiene, digamos, como una capacidad infinita o cada vez creciente Rusia en atacar Ucrania, por lo menos, vuelvo a decir, con drones tipo Shahed que puedan realmente hacer daño tanto a la población como a objetivos de infraestructura crítica. O sea, Rusia, yo sí que noto este 2025 está mostrando por lo menos más costuras que los años anteriores en lo que es el campo de batalla, pero sí que es cierto que la propaganda que consigue meter en Washington y luego Washington repetirnos a todos nosotros, esa es su principal baza para hacer la guerra en este año. A ver, ahí del dato de Adri hay algo que es muy importante y es la cuestión de China. Nunca se podría haber incrementado a 500, a un lanzamiento de 500 diarios, 500 drones diarios, si no hubiese una complicidad de China al permitir pasar más masivamente los componentes necesarios para fabricarlos, y si no hubiese también, obviamente, una alianza cada vez más fuerte con Irán, que es quien le da la licencia para fabricarlos. Es decir, mientras Ucrania está viendo con quién cuenta, cada vez es más ostentosa, más abierta y más burda la coalición que está detrás de Rusia. Y en este sentido, al menos, yo no digo Europa porque Europa ya le ha pedido formalmente a China que corte con estos suministros, pero para Estados Unidos, que supuestamente tiene en China un adversario a futuro, no está provocando la misma reacción. Menos aún con la aparición de Irán, que se supone también debería tener allí un punto para ser presionado por su plan nuclear. Es decir, la alianza con Rusia, que le ha dicho a Rusia, a Estados Unidos, que Irán tiene derecho a tener su propio plan nuclear. Y digo esto porque si es una cuestión de lógica elemental. Si Estados Unidos se enfrenta a China, pero no frena a su aliado que es Rusia. Si quiere frenar el plan nuclear iraní, pero sigue las órdenes de Rusia al no atacarlos o al no
condicionar o limitar al extremo de la desaparición del plan nuclear. Entonces, hace falta mucho más para que entendamos que Estados Unidos, por lo menos en las acciones, no los discursos, en las acciones ha cambiado de bando. ¿Hace falta algo más? Y eso es el choque de realidad, al darse cuenta que todo el tiempo que estuvimos perdiendo fue para que poco a poco fuera permeando la idea de que Estados Unidos ya no era el que fue con sus errores, sus desvaríos, su lentitud en la era de Biden, que por lo menos ayudaba con errores, con todo lo que dijimos, pero ayudaba a Ucrania. Siempre recuerdo lo mismo, abril de 2024. Fue la última vez que se aprobó un paquete de ayuda en Estados Unidos para Ucrania. Digo, la evidencia es demasiado. Es como tenemos al mayordomo con el arma en la mano, parado enfrente del cadáver, diciendo lo maté por celos, y decimos, averigüemos quién fue el que mató a la víctima. Digo, nos está faltando un poco de evidencia, ¿no? Mm. Yo creo que otro de los grandes problemas que tiene Ucrania es que Rusia, o sea, sí, Rusia tiene muy claro quiénes son sus aliados, que son China, Irán y Corea del Norte, que no habíamos hablado de Corea del Norte, pero recordemos que Corea Ujú. del Norte ha enviado soldados y está enviando armas y está financiando la guerra de Putin, igual que lo está haciendo China, igual que lo está haciendo Irán. Perdón, Andrea, que te interrumpa. Sí. El 95% del comercio externo de Corea del Norte es con China. Es decir, que Corea del Norte no hace nada que China no quiera. Sí. Efectivamente. Entonces, yo creo que pues, lo que estaba diciendo, Rusia tiene muy claro quiénes son sus aliados. Y Ucrania no tiene muy claro quiénes son sus aliados, porque Europa, aunque ha demostrado que apoya a Ucrania, Europa es muy grande, son muchos países con muchos intereses que compiten entre ellos. Por ejemplo, España eh, es un país que apoya a Ucrania, pero realmente no es tan consciente de la amenaza que supone Rusia para Europa. Para España, Rusia es un país que queda todavía muy alejado, el conflicto en Ucrania queda muy alejado. O sea, la perspectiva que tenemos en España del conflicto en Ucrania no es la misma que pueden tener los bálticos, por ejemplo, Polonia, que se ha convertido en el tercer mayor ejército de Europa y creo que aporta al PIB en defensa que un 4,5. En España no llegamos ni al 2%, que es el mínimo que se ha pedido. Ahora nos están exigiendo un 5%. Entonces, es verdad que este año ha habido, con la irrupción de Trump y estas dudas bueno, pues las dudas que nos ha dado a todos Trump en su apoyo a Ucrania, es verdad que Reino Unido y Francia han impulsado una alianza, han impulsado ¿cómo lo llamaban? Creo, un ejército de voluntarios para llevar al frente, para cuando hubiese un alto el fuego, para monitorear un poco, pero es que Europa tampoco ha liderado y sigue sin liderar y creo que sigue esperando a Estados Unidos a que Trump despierte y que vuelva a ser el liderazgo estadounidense el que era, pero es que ya tenemos que despertar y darnos cuenta que es que eso no va a volver a ser. Entonces, creo que estamos esperando un poco a la cumbre de la OTAN de finales de este mes en La Haya para ver qué pasa. Y es un continuo a ver qué pasa. Y no, es cuestión de que Europa se imponga y de verdad eh, tenemos una alianza atlántica en la que quizás Trump no lo está haciendo bien, pero sí que tiene razón en muchas de sus exigencias. Por ejemplo, no puede ser Estados Unidos el que dé la mayor parte de la financiación a la OTAN cuando las fronteras las comparte Europa. Yo creo que todos los países, Europa, Reino Unido, muchos de ellos ya lo están haciendo, pero todos tenemos que poner un poco más y darnos cuenta de que el mundo ha cambiado, que es que no estamos en un mundo en el que la paz, igual que la democracia, la tengamos que dar por hecha, sino que tenemos que luchar por ello. Entonces creo que ya es el momento de que pongamos, por poner una fecha, esta cumbre de la OTAN como el punto final para decir, estamos aquí, nosotros somos quienes tenemos que defender nuestras fronteras y tenemos que imponernos, porque la debilidad es síntoma de guerra. Entonces, Mm. Europa no puede hacerse, y de hecho es que Rusia no considera a Europa un rival, o sea, no lo considera, y ahora que tiene a Trump de su parte, no de su parte, digámoslo, sabe que Estados Unidos, si Europa se niega a aumentar ese gasto en defensa y se niega a protegerse, Estados Unidos no lo va a hacer. Rusia de verdad que se ríe de Europa y lo está haciendo. Y de hecho es que la guerra híbrida que está teniendo, que desempeña Rusia contra Europa es brutal.
es brutal y no, tampoco somos conscientes de la guerra híbrida a la que estamos sometidos todos los países. Esto ya no es cuestión de Ucrania ni de los países bálticos, es que a España llega la desinformación rusa y esa guerra híbrida. Entonces, no sé, creo que las autoridades también tienen que ser más conscientes, creo que se tiene también que la sociedad y se tiene que educar a la sociedad y que seamos cada vez más conscientes de las amenazas reales a las que nos estamos enfrentando, porque creo que no somos conscientes todavía y ya llevamos 3 años largos, 3 años y medio largos de guerra y de invasión rusa en Ucrania y creo que todavía muchos de las sociedades europeas no son conscientes de a lo que realmente tenemos enfrente, que es Rusia, un Putin imperialista que no va a parar en Ucrania, que es lo que decía Andriy, que es que él, Putin no solamente quiere las regiones que él ha dicho que quiere, la Zaporilla, las 4 regiones del Donbass, no las quiere solo. Quiere un gobierno, quiere una Ucrania para él, un gobierno títere en Ucrania, un Bielorrusia, un estado vasallo es lo que quiere en Ucrania y no va a parar hasta conseguirlo. Y creo que Ujú, todavía no somos conscientes de que todo lo demás es pura fantasía y es puro humo. ujú. Y dentro de la guerra híbrida hay un montón de aspectos más allá de la propaganda, que por ejemplo, la rotura de torres de comunicaciones en Suecia, en donde no fue vandalismo, sino que se verificó que se trató de un sabotaje. Se siguen enviando cantidades inmensas de inmigrantes recogidos en Medio Oriente y en África a través de las fronteras de Polonia. Se intenta forzar los pasos a través de los países bálticos y los países nórdicos. Eh, Podemos hablar de ataques cibernéticos. Todos los meses hay ataques cibernéticos de parte de grupos asociados al Estado ruso. No es que, y bueno, los cortes de cables en el mar Báltico, ya van 4. Entonces, sí, Europa está en guerra. Lo que pasa es que tiene que terminar de asumirlo. Mm, Está en guerra, porque a la guerra híbrida, recordemos, 24 de febrero, antes de que empiece la invasión, lo que hizo Rusia fue un ciberataque. Antes de eso, infiltró a la sociedad ucraniana con sus dirigentes, sobornó todo lo que podía sobornar, atacó las redes de telecomunicaciones. El ciberataque del día de la invasión fue monstruoso. Es decir, están haciendo lo mismo que hicieron con Ucrania. Y no es que a uno se le ocurre porque, no, nada, que es una coincidencia. Lo que hay es una secuencia básica que puede variar en el ritmo, pero que se repite tanto en el tipo de acciones como en el actor agresor. Entonces, Europa tiene que entender lo que no es Ucrania, siempre lo mismo, ¿no? No se trata de Ucrania, se trata de Europa y se trata de la democracia, porque si le dejan a Putin avanzar sobre Ucrania, aunque sea parcialmente, después va a avanzar sobre el todo, pero también va a avanzar sobre Europa, porque, y ni siquiera es Putin, es la concepción de imperio y el supuesto derecho de reconstrucción del área soviética, que antes es la misma idea del zarismo, de expansión zarista. Entonces, si no se le pone un freno a esa idea, pero un freno concreto, ¿no? No, porque para hacer seminarios, los seminarios que se hacen de defensa son más o menos como estos encuentros diplomáticos, son una lindísima oportunidad para comprar souvenirs con los viáticos que te da la Unión Europea o quien sea. Hechos concretos, no hacen falta más reuniones. No está claro, o sea, no está claro lo que está haciendo Rusia, no está claro lo que está haciendo Rusia con el apoyo de China, Corea del Norte, Irán, Bielorrusia, Venezuela y toda esa coalición que, y bueno, dijimos China, ¿no? Que esa coalición que se está armando no, todavía no quedó en claro. Solamente una persona a la que la tintura rubia y la edad le hizo este efecto y se le permeó a través de los capilares adentro de la cabeza puede tener una excusa para decir que no, pero el resto va a seguir pensando que se trata solamente de una guerra en Ucrania. A veces indigna, porque es como querer cachetearlos y decirles, date cuenta cuál es el riesgo. No es Ucrania. Deja de hablar de Ucrania si querés y empezá a hablar de vos, porque te va a llegar, inclusive a los que apoyan a Rusia. Muchos de ellos no sobrevivirían ni 5 minutos en un régimen como el de Putin. Sí, a Y mí que me te- encanta, porque cuando, como lo que dices tú, Nacho, dicen, no, es que Ucrania no está en la OTAN, no, no es nuestro problema, como que hay que olvidarlo. Y yo siempre intento recordar, digo,
si Ucrania hubiese caído o si Ucrania cae, los siguientes son los bálticos y ahí están tus primos, tu tío, tu padre dentro de esa coalición internacional de la OTAN protegiendo esas fronteras. Digo, tú ahora mismo racaneas material o digamos apoyo que a día de hoy el ejército español, francés no lo necesita porque no tiene una amenaza, salvo que vengan ahora los ovnis, ¿no? Que vayan a atacar, pues racanean con un material ya muy antiguo para Ucrania porque a ver si llegan algún invasor espacial porque, bueno, al final es ridículo que luego, si en el caso de que Rusia quiere atacar, ya los que van a estar ahí combatiendo son los miembros de la OTAN, de tanto Ujú. franceses, alemanes, españoles, y es un poco, es ridículo porque no se dan cuenta que van en contra de sus intereses, están apoyando unos intereses de un señor que ve a los europeos como cobardes, como realmente y casi indignos, y están apoyando su causa en detrimento de su propio beneficio. Es un poco ridículo, sí, sí, estoy Sí, contigo. aparte, si perteneciera a la OTAN, con la alianza que estamos, con la coalición, este nuevo eje que estamos hablando, ¿cuál sería el problema? Digo, si Rusia tiene derecho y se le tolera una coalición con Irán, recuerdo que es el mismo que promociona a Hezbollah y a Hamas, ¿sí? O a los hutíes. Unos atacaron el 7 de octubre, otros cortaron el tráfico en el Mar Negro. Hezbollah atacó a lo largo de la historia en un montón de ciudades, incluyendo Buenos Aires. Ese es un aliado. Rusia, el mismo que invadió Georgia. China, el mismo que está a punto de invadir Taiwán. Y si quiere ser parte de la OTAN, ¿qué? Es la gran... A veces no les da la impresión como que el problema es que se olvidan las cuestiones más básicas. Y si tiene ganas de defenderse, es un país soberano que ya fue invadido y tiene derecho. Que fue invadido, o sea, Rusia invadió a Ucrania 2 veces. Digo, son cuestiones sencillas, porque es como que la complejizamos demasiado, ¿no? Digo, es sentido común. Mira, solo un pequeño apunte. Yo estoy aquí completamente de acuerdo con Nacho porque en la segunda, digamos, el ultimátum que presentó Rusia, a mí me encanta porque es que digo, es que ponen punto por punto lo que quieren para ya someter a Ucrania de una vez por todas, que es, no entres a la OTAN, ejército, bueno, vamos a decir que sin ejército, porque era una especie de fuerza residual, ¿no? Vuelta como el ruso de idioma oficial, esto, aquello, claro, dices, es que de aquí a 2 años, si Ucrania aceptase ese tipo de acuerdos que jamás lo va a aceptar, es que es un país ya desprotegido y que en cualquier momento que se te ocurra, llegas de aquí a la frontera con Polonia, porque ya no habría resistencia, ya habrías desmantelado con este acuerdo toda la capacidad de Ucrania para poder protegerse. Y claro, Ujú, al final es que ellos mostraron sus cartas de forma tan descarada y como bien dice Nacho, yo he visto canales supuestamente serios hablando, sí, es que Rusia está ofreciendo un acuerdo interesante para parar la guerra. Digo, no, no, si es que está diciendo que quiere una guerra, pero a la carta, que quiere empezar con Ucrania, digamos, débil, para luego anexionarla y comenzar otra vez, porque es que el tema es que no se acaba en Ucrania, que la gente que cree que, nada, esto es entre los rusos del este y rusos del oeste. Nada que ver, que Ucrania es otro país y si tú piensas de esta manera, te estás autoengañando porque, vuelvo a decir, hoy son los soldados ucranianos apoyados, y eso se agradece un montón por Europa, por todavía la administración Biden, ¿no? Que envió tanto material para ayudar a Ucrania, son los que están protegiendo las puertas de Europa, porque a partir de ahí ya serían, pues, los españoles, los portugueses, franceses, los que tendrían que plantar cara. Y yo, la ujú, verdad, me duele mucho por los ucranianos que están ahora mismo pues peleando, falleciendo, y no me gustaría que aparte de ellos tuvieran que pelear los españoles, portugueses, franceses e italianos. ujú. Bueno, y ya se está viendo también la gerencia en Georgia y Moldavia, que en Georgia también ha habido manifestaciones
muy grandes en contra. En las elecciones ya hemos visto también el papel que está jugando allí. Bueno, pero ahí está lo que decía Andrea, que es la guerra híbrida. Si no es una invasión directa, está la guerra híbrida y prácticamente con la ley de extranjeros en Georgia, puesta por sus aliados, han controlado Georgia, o sea, se quedaron con Georgia. No, no, por donde la quieras ver, digo, insisto, a veces indigna que no se den cuenta. Tenías razón, Andrea, con lo que decías, es eso. Es Y, que tenemos un y- ejemplo hace nada, que son las elecciones en Rumanía. O sea, en Rumanía han tenido o sea, han anulado las elecciones por injerencia rusa. O sea, hemos llegado a un nivel en el que un tribunal supremo ha tenido que cancelar y Ujú, no validar una primera ronda de unas elecciones democráticas, supuestamente, por la injerencia rusa y por la cantidad de desinformación rusa que había que ha afectado a la población. O sea, eso pasa ahora mismo en Rumanía, pero es que en España también ha pasado en Polonia, ha pasado en los bálticos, ha pasado en los nórdicos, está pasando en Francia, está pasando, o sea, la desinformación rusa es brutal. O sea, un ejemplo tonto. Cuando los líderes de Francia, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, el canciller alemán, y Starmer fueron a Kiev a mostrar su apoyo a Zelensky, eh, la desinformación rusa filtró un bulo que corrió como la pólvora, nunca mejor dicho, en el que decían que los tres líderes europeos, los mayores líderes europeos, se estaban metiendo cocaína. ujú. O sea, lo más absurdo que te puedes echar a la cara, ese es el nivel de la desinformación rusa. Y la gente se lo creyó. Ese bulo corrió como la pólvora. Tuvo que salir el Eliseo a desmentirlo, decir que no, que era un simple pañuelo. O sea, a este nivel de absurdez hemos llegado, a este nivel de pedagogía con la sociedad, tenemos que entrar a desmentir estos bulos porque afectan y afectan a tal manera que la gente cree más el bulo que el desmentido. Entonces, Ujú. Pero Andrea, ten- si es que lo mostraron en 4K, me acuerdo el Kleenex ahí en la mesa y la gente decía que no, que lleva dentro. Digo, pero a ver, si es un Kleenex, ¿qué lleva dentro, por favor? ese es el Era nivel en el tremendo, que sí, sí, estamos sí, llegando sí. en Europa. O sea, no sé, creo que hay que hacer, o sea, un ejercicio, o sea, espectacular de pedagogía con la sociedad, con las autoridades, porque no somos conscientes, es lo que dice Nacho, no somos conscientes de a lo que nos estamos enfrentando. No es Ucrania, es que ese es el problema, no es Ucrania, es Europa en su conjunto. Europa, sus ideales, su forma de democracia, su vida, todo está en peligro, pero no somos Ujú. conscientes. Creemos que es Sí, solamente un conflicto en Ucrania y que el día de mañana llegará un alto el fuego, podremos dar carpetazo, seguir y volver a tener relaciones con Rusia. No, no es eso. O sea, no, esa no es el camino. no, y con Rusia no se puede volver a tener relaciones mientras sigan con esta idea, no solamente Putin. Muchos dicen que por qué no atacan a Putin en el Kremlin si se puede o con alguna visita, es que es una idea que ahora está predominando, está controlando a Rusia, que es la idea imperialista. En un país con una crisis absoluta, absoluta porque la inflación, la escasez de productos básicos, la caída del poder de compra, una moneda que se derrumba, lo único que les queda es un sueño imperial. Y caído ese sueño imperial, no queda nada. Entonces, ese es el motivo por el cual esta clase, dirigida con mano de hierro por este nuevo Stalin, que es Putin, no van a terminar la guerra porque si no tendrían que asumir que son un país del tercer mundo con armas nucleares, ya no con el segundo ejército más poderoso del mundo, porque eso se quemó, se perdió en Ucrania. Entonces, ese es otro motivo para entender que no va a haber, no hay paz. Vos podés hacer un cese el fuego que es un freno momentáneo en los combates, pero la paz viene cuando se resuelve el conflicto. Es decir, la definición misma de paz es ausencia de conflictos. Y la única forma de resolver este conflicto es por donde arrancó, ir a lo esencial. Rusia invadió a Ucrania. Tiene que retirarse de Ucrania y pagar las consecuencias. Y eso, insisto, no es solamente por Ucrania, para que cualquier otro, si se lo hicimos a entender como mundo a Saddam Hussein en su momento, que estaba muy mal invadir Kuwait, si no lo vuelven a explicar con la pedagogía propia del derecho internacional, va a suceder. Entonces, no es solamente Ucrania.
hoy es Ucrania y mañana otro sigue el ejemplo y lo va a hacer en algún otro continente o en el mismo continente europeo. Entonces, insisto, algunos creen que uno defiende solamente Ucrania porque fue agredida. No, uno está defendiendo un valor que va más allá de las ideologías, no es ni de derecha ni de izquierda. Invadir está mal, matar está mal, torturar está mal, robarse menores está peor todavía. Torturarlos y violarlos es absolutamente horrible, está mal. Entonces no entiendo cómo hay gente todavía que está desde el otro lado tratando de tergiversar las cosas o de legitimar o naturalizar algunas cuestiones como está muy mal desde cualquier punto que lo abordes, usar un misil balístico para impactar una escuela, un hospital o una vivienda, está mal, está muy mal. Pero ¿cómo? Ay, no les pasa que a veces decís, pero te estoy Pero explicando que el sí, agua moja? me ha hecho una cosa, pues es que han puesto hasta autas de Stalin y se ha visto que le dejaban flores y todo recientemente. Ujú, Entonces no me Pero digas mira, tú. pero Nacho, una cosa que la que dices tú, a mí es que me hace mucha gracia. Hace poco, en una comparecencia ante el Senado de Marco Rubio, él decía que cada dólar y cada minuto que se gasta en Ucrania es el que no se gasta en preparar la defensa contra el verdadero rival en el ujú, Indo-Pacífico, que es China. Pero es que no se dan cuenta justo de lo que acaba de decir, que si ujú, tú convalidas, que si tú aceptas que las fronteras se pueden cambiar mediante la guerra, estás ujú, favoreciendo esa guerra en el Indo-Pacífico, estás favoreciendo que China invada Taiwán, que China diga, oye, Filipinas, fuera de aquí, que estas me las quedo yo, porque no se dan cuenta que mostrarse pasota, débil, como quieras llamarlo, ante un agresor, lo fomentan. ¿Qué pasó con Saddam? La coalición le hizo añicos su ejército, su economía, y no hubo guerras, o sea, no hubo guerras con afán de anexionarse, sino que vimos, bueno, por desgracia estaba la de Yugoslavia en esa época, pero era más bien una guerra civil, pero no había un país que quería invadir otro para quedarse con sus recursos, sus niños, ujú, etc, etc. Pero aquí, como no hay una respuesta, pues por desgracia vamos a ver cómo los demás van a decir, oye, soy más fuerte que mi vecino, lo invado y me quedo con sus recursos, como si esto fuera pues el viejo oeste o la época de los bárbaros que iban, saqueaban y se volvían o anexionaban. Esto ya es que es tremendo. Y que lo haga ujú, sobre todo el país más poderoso económica, militarmente, y que supuestamente era el que transmitía y defendía esos valores democráticos y de libertad durante los últimos 80 años, ¿no? Está ujú, claro que si seguimos por este camino, yo creo que estamos implantando, ¿no? La ley del más fuerte, ¿no? Rusia, como es supuestamente el país más fuerte, pues tiene derecho de invadir Ucrania y creo que Estados Unidos está validando esa actitud, lo cual, como comentábamos, no juega en beneficio, en su propio beneficio, porque el día de mañana China dirá, yo soy el más fuerte y puedo invadir Taiwán. Y en ese momento veremos qué hace Estados Unidos, si hace lo mismo que con Ucrania y lo deja porque no es su problema. En el caso de Taiwán, obviamente tiene otro tipo de intereses Estados Unidos en Taiwán, pero nunca, ahora mismo, si es la ley del más fuerte, pues veremos si Estados Unidos permite que se invada China. Y entonces así estaremos otra vez en una guerra de potencias en el que pues eso impera la ley del más fuerte. Entonces el resto de países tendremos que ver sí, cómo podemos estar en esa dinámica. Y, por ejemplo, Europa, obviamente, no va a salir ganando ahí. Europa no tiene muchas opciones. Europa no tiene opciones, Ucrania no tiene opciones, Rusia, una vez que logre que Estados Unidos se retire, que es lo más probable, eh, digo, esta declaración, vos, Andri, lo hiciste la traducción de Trump diciendo que, bueno, que Rusia tenía sus razones para bombardear a Ucrania porque, bueno, había sido bombardeado con los drones. Esto ya va indicando que Trump está de salida de este conflicto, así que esa es la única opción que le queda a Putin, que ya la está aplicando y no hay mucho más. Lo único que podría cambiar acá el balance son dos cosas. Uno es un involucramiento masivo de China o más sincero,
reemplazando los equipamientos, inclusive aportando tropas directamente y ya no a través del permiso a Corea del Norte. Y por otro lado, una actitud más unida, más concreta y más expeditiva de Europa, una vez que haya entendido que no se trata de Ucrania, sino que se trata de toda Europa y que se trata de ahora y no de algo que deberíamos, vas a acordar como acá hay un dicho que dice que si querés que algo se complique, un problema se complique, llama a una comisión, organiza una comisión para que trate el problema. Más o menos eso es lo que le pasa a Europa, ¿no? Están armando seminarios para hablar sobre cómo hablar respecto a lo que hay que hablar sobre el temor a la seguridad, después de hacer 5 seminarios sobre las 17 zonas afectivas y la problemática ambiental y la emisión de carbono de las discusiones sobre la seguridad de Europa. Y cuando terminaron, ya pasaron 3 años y un poco más de la invasión. Es hora de que dejen de menos palabras. No solo Europa, el resto del mundo también. No solo Pero, Europa. y hay una tercera vía que es una crisis interna en Estados Unidos, porque Trump, lo de Los Ángeles, lo demás no le va a salir, le va a costar, y eso, el crecimiento económico que decía que iba a suceder, que no sé qué, ya está viendo cómo la economía también no está generando lo que él había dicho en campaña, en los inicios de su mandato. ¿No crees que puede también una crisis interna en Estados Unidos hacer tambalear a Trump como presidente o no? Yo Y creo lo que pasa es que, que, perdón, bueno, adelante, sí, sí. yo creo Adelante, Andrea. que Estados Unidos, que haya una crisis interna y que Estados Unidos o que Trump vea un poco eh, peligrar su mandato es incluso peor para Ucrania, porque al final que Estados Unidos se desligue del proceso de negociaciones, lo que hace es quitar el único peso que tiene Rusia y el poco apoyo que tenía Ucrania. Y de hecho es que tampoco, o sea, si Estados Unidos se desliga, no lo ha dicho, o sea, no ha confirmado cuáles serían esas repercusiones para Ucrania, pero puede ser que incluso le quite lo poco que le da ya, que es, por ejemplo, compartir esa información de inteligencia. Entonces creo que eso incluso sería muchísimo más preocupante para Ucrania. Ujú. Sí, y de hecho, no es solo, a ver, la crisis provocada por las manifestaciones, eh, que son de protesta por las deportaciones, suena mucho a un factor distractivo y de control interno frente al aumento de otro tipo de protestas, ya más vinculadas al establishment económico, por dos factores. Primero, que es el encarecimiento de todo el sistema productivo a partir de la política de aranceles, que recordemos, si bien algunos fueron suspendidos, el piso está en el 10%, o sea, se subió el piso y hay un 10% que se está trasladando a los precios, por más que digan que la inflación de Estados Unidos está contenida, ¿sí? Esto uno lo corrobora en las mediciones estaduales y no en la nacional, que pareciera que de pronto empezó a fallar. La segunda, la crisis de la deuda, el aumento de los tipos, tiene que ver también con el incremento de los costos del dinero para Estados Unidos y una deuda que se está volviendo imparable. También con un aumento del déficit a partir del nuevo presupuesto, que tiene un problema que se basa en una recaudación de aranceles que están puestos ahora en duda por la justicia misma y que no están recaudando lo que dicen que va a recaudar. En otras palabras, cuenta con un dinero que no está asegurado, por lo tanto probablemente aumente el déficit y lo lleve más allá del 6 o al 8%. Y después está la tercera crisis asociada con esto, que es que la política exterior de Trump se basó en gran parte en aranceles que ahora ni siquiera puede amenazar. A ver, si yo te digo, te voy a poner un arancel, yo te digo, ¿sabes qué? Tenés la cuestión de los aranceles con una apelación en la Corte Internacional de Comercio, así que me podés amenazar con lo que quieras, pero es probable que te vaya mal en la justicia y no me puedas poner los aranceles y te va a pasar por el Congreso, así que no me amenaces, Trump. Y esa falta de credibilidad, junto con el retiro de sus obligaciones tradicionales, apoyo a la OTAN, apoyo a la democracia, apoyo a un sistema occidental, están haciendo que Estados Unidos pierda no solamente credibilidad, sino también peso estratégico, y eso tiene consecuencias para Ucrania que, para mí, refuerza lo que decíamos, y es principio de realidad, principio de sanidad. Y ahora habrá que ver qué pasa en las radas, si los ucranianos deciden decirle que no frente a tanto desprecio de parte de Trump. Le dicen, ¿sabes qué? El acuerdo por los minerales y los recursos y las materias primas anda encontrando un buen proctólogo para que
te deje y te archive este proyecto porque en estas condiciones Ucrania no sigue. Me parece que es una de las cosas que podría llegar a pasar y que podría marcar una ruptura frente a lo evidente. Yo quería aquí añadir una cosa, Alberto, un Sí, cuarto escenario que por desgracia cada vez suena más, no solo en Ucrania, sino en el resto del mundo, que es el factor nuclear. Literalmente, todos los países han visto que si no tienes una buena alianza, como puede ser la OTAN, porque hay miembros como Rusia, ¿no? que presionan para que tú no puedas entrar o que incluso te pueden llegar a invadir para que tú en un futuro no, digamos, no puedas incorporarte, están viendo que un factor realmente disuasivo es el factor nuclear. Corea del Norte estuvo décadas chantajeando con este asunto a la comunidad internacional para, oye, dame dinero que supuestamente desmantelo el programa nuclear, pero hemos visto que finalmente tienen sus armas nucleares y que a día de hoy nadie está pensando en invadirla ni anexionarla. Irán va por el mismo, digamos, por el mismo camino. Es cierto que ahora mismo Israel, Estados Unidos están intentando que Irán, digamos, renuncie, pero yo lo veo complicado porque no hay un incentivo real para ello. Ucrania renunció en 1994 con el Memorándum de Budapest a su tercer armamento más grande del mundo de armas atómicas, tanto tácticas como estratégicas. Por cierto, recuerdo que decían, no, es que ese armamento no era de Ucrania, sí era de Ucrania, porque el momento que se disuelve la Unión Soviética, que era la propietaria de esas armas, esas armas pasan a ser del territorio en el que se encontraban. O sea, no eran de Rusia. Rusia era el heredero de la Unión Soviética, pero no era el propietario de esas armas. Entonces Ucrania renuncia al armamento nuclear por unas garantías que efectivamente resultaron ser papel mojado, que Rusia las incumplió en primer lugar y los otros estados, digamos, no ejercieron demasiado de garantes o demasiada presión para digamos, mostrar al mundo que ser del club de países que renuncian a las armas nucleares, que comparten esa visión de no tener un armamento atómico, era algo positivo. Han demostrado que es más, como decía, era Churchill, ¿no? Que se llega más lejos en una conversación con una pluma y una pistola que solo con una pluma. Pues lo mismo. Hemos ujú, visto que, desgraciadamente, uno de los escenarios también en los que nos movemos es poco a poco que los países que sientan que su integridad corre peligro, que vayan por este camino. Y la verdad es triste y peligroso para todos nosotros que cada vez más países tengan acceso a las armas atómicas, porque el momento que caiga en malas manos puede Ujú. ser Sí, el fin. sí, bueno, de nuevo se ata el conflicto de Medio Oriente con el de Ucrania, porque si Irán finalmente llegara a tener un arma nuclear por la dilación, de nuevo la pérdida de tiempo, ¿no? Hace meses que vienen discutiendo con Trump los iraníes a ver si pueden o no pueden. En cualquier momento lo anuncian y va a ser de nuevo gracias a que otro más entendió que con Trump hay que ganar tiempo para ganar. Y una vez que eso suceda, se van a tener que dar cuenta que el que le ganó, el le ayudó a ganar tiempo, anudando uno y otro conflicto, fue Putin. Y entonces la burla de Putin va a ser doble, porque le hizo perder tiempo en Ucrania y le hizo perder tiempo en Irán. Insisto, todos nos damos cuenta, menos el hombre naranja, salvo que tuviese algún plan súper sofisticado, pero por ahora no tenemos una pista de que exista. La única pista que tenemos es que todo el mundo lo está usando adulándolo y diciéndole que es un genio, sos el genio de la pacificación, mientras ganas tiempo y el mundo se sigue deslizando en un conflicto que se va a repetir, porque como bien vos decís, si algún país dudaba de cómo defenderse en esta ley, nueva ley de la selva, donde no se respetan más las fronteras, porque total, si las rompes no hay castigo, nada mejor para defenderse frente a un país más grande que conseguir o desarrollar un arma nuclear. Y eso es un desastre porque eso hay que sumarle
una carrera armamentística. Recién miraba las cifras del gasto, cómo creció el gasto entre el 23 y el 2023 y el 2024. Y el gasto militar en armas subió un 2,8% de acuerdo al CIPRI. Es un 2,8%, y todo eso es una carrera convencional, más la nuclear. Es un desastre lo que está sucediendo, es un verdadero desastre, y no es solamente en Ucrania. Pues bueno, chicos, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Si no, lo dejamos aquí y nos vemos otro día. Yo ya dije mucho, así que a ustedes. Yo por mí lo dejamos aquí, hablamos otro día. No sé si queréis Pero añadir algo más. dejémosle a Andrea, que viene Pero por yo primera creo que vez. hemos tocado todos los palos. Obviamente se puede estar hablando horas y horas y horas, pero yo creo que hemos dejado bastante claro en el momento en el que estamos viviendo y que tenemos que despertar de una vez. Ujú. Eso Yo es. estoy con vosotros, que este programa ha sido como los perfumes buenos, ¿no? Concentrado, pero muy, muy entretenido, y la verdad, pues un placer por conocer a Andrea, compartir otra vez el espacio con Nacho, Alberto y con todo lo que estáis viendo. Así que si no estáis suscritos, suscribiros y darle el like, así hay que ayudar a Alberto. Pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Gracias Un a ti. abrazo. Adiós. Adiós. A Chao, chao. ustedes.